Bueno, la ley marco es un mandato de la Constitución, tiene 6 meses para ser aprobada a partir de la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha sido el 22 de enero. Vale decir que tenemos hasta el 22 de abril, julio, para poder aprobar esta ley. Esta ley viene de un proceso de construcción inicialmente teórico, incluso antes de la propia aprobación de la Constitución. El proceso teórico de construcción de la ley marco de autonomías, o la idealización de la ley marco de autonomías, se inició en el Viceministerio de Descentralización, que era el viceministerio precursor de este Ministerio de Autonomía. Y ese trabajo se inició aproximadamente en el 2007, justo al finalizar la Asamblea Constituyente, el trabajo formal de la Asamblea Constituyente. Son prácticamente 2 años que se está incubando la ley marco dentro del órgano ejecutivo. La ley todavía no ha sido socializada, recién va a entrar a un proceso de consulta que se lo pretende llevar adelante junto con la Asamblea, ¿no? Entonces el órgano ejecutivo y el órgano legislativo van a establecer un proceso conjunto para poder hacer llegar la ley en propuesta primero a las organizaciones sociales y segundo a las entidades territoriales autónomas, ¿no? En este caso tenemos 337 gobiernos municipales, una región, 9 departamentos y 11 autonomías indígenas originarias campesinas. Pues lo que se pretende es llegar a todos ellos mediante un proceso que además está refrendado en la Constitución como parte de un proceso participativo en el cual se definen políticas públicas en el sector autonómico, que es un Consejo Nacional de Autonomías. Este Consejo Nacional de Autonomías está presidido por el vicepresidente del Estado, pero está asistido técnicamente en funciones de secretaría por el Ministerio de Autonomía, ¿no? Esto está definido no solamente en la Constitución, sino también en el actual decreto de organización del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo. La ley marco comprende fundamentalmente 4 aspectos, ¿no? 1, definiciones generales, que es la autonomía. Ahí tenemos cuáles son los principios que rigen la autonomía. Tenemos otra parte que tiene que ver con el proceso de construcción y constitución de estatutos y cartas orgánicas. Tenemos otra parte que tiene que ver con el tema de competencias y recursos, y finalmente el tema de participación y control social. Entonces esos son los 4 ejes fundamentales que en la ley marco aún se está discutiendo si va a tener estos 4, 5, tal vez 6. Es un proceso todavía más bien de acomodar la ley para que sea más fácil de su lectura, ¿no? Bueno, eso en líneas generales es lo que tiene que ver con la ley. Entonces decimos, hay un eje dedicado totalmente a los mecanismos de participación y control social al interior de la ley. Así es, y eso es derivado de un nuevo modelo que plantea la propia Constitución, donde se establece que la participación y el control social son más libres, ¿no? Cualquier ciudadano y la sociedad civil organizada asume ya el derecho a la participación y por supuesto el derecho al control social. Y esto, para entender este concepto, este nuevo concepto dentro de la dinámica política o sociopolítica de Bolivia, hay que ver cómo esto ha ido evolucionando, ¿no? En el 94 se aprobó la Ley de Participación Popular. Esta Ley de Participación Popular lo que en un determinado momento hizo fue canalizar la participación de las organizaciones sociales en algunos casos, y en otros casos establecer un mecanismo de participación
que luego de 16 años finalmente ha sido rebasado, ¿no? Las formas establecidas de participación y control social dentro de la participación popular, que establecía fundamentalmente la constitución de OTBs, organizaciones territoriales de base, y que estas organizaciones territoriales de base podrían tener tres matices, tres formas diferentes, y esas tres formas eran organizaciones indígenas que constituían OTBs, organizaciones juntas vecinales que constituían OTBs y comunidades campesinas que también constituían OTBs. Entonces estos OTBs finalmente constituían un comité de vigilancia en el caso de los gobiernos municipales, y este era el mecanismo que ejercía la participación y el control social. Esto fue rebasado porque principalmente en tierras altas, en Occidente, otras organizaciones sociales no necesariamente estaban cuadriculadas por esta forma de organización, ejercían mayor participación y ejercían mayor control social en los propios gobiernos municipales. Y estas formas podemos visualizarlas claramente, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? En La Paz, los comités de vigilancia son instituciones amorfas, débiles, pero hay otras instituciones como La Paz y el Alto, o institutos de participación mucho más sólidos, como son las juntas vecinales. Que pero ya estaban previstas también en la ley de 94 como organizaciones territoriales de base. Claro, estaban, digamos, subsumidas en la forma de organización territorial de base, pero esta forma de participación es mucho más fuerte y toma mucho más protagonismo en la vida social y política del Estado, y fruto de esto, por ejemplo, vemos que las juntas vecinales han ejercido en momentos críticos de cambio en el país papeles importantes, como en la guerra del agua o como en la guerra del gas, ¿no? Justo ayer estuvimos entrevistando el gerente de la FEJUVE del Alto, ¿no? Y las cortan. Entonces estos mecanismos de participación en el ámbito urbano, por ejemplo, las FEJUVEs toman este cuerpo, y por otro lado toman también cuerpo los sindicatos campesinos fundamentalmente, ¿no? Y la tercera forma, digamos, aún en incubación en esos tiempos, era la de participación de los pueblos indígenas fundamentalmente, ¿no? Que posteriormente el proceso de incubación de la autonomía indígena tiene que ver con la territorialidad en primera instancia otorgada por los territorios comunitarios de origen, TCOs, ¿no? Entonces, como vemos, los mecanismos de participación y control social, o el mecanismo de tener una vida más activa dentro de las decisiones, no solamente políticas, sino administrativas de la vida del Estado, rebasa la participación popular. Y fruto de eso teníamos, además hemos tenido ya un decline, digamos, de este proceso que conformó la participación popular, porque algunos síndromes sociales se incrustaron en este proceso, y fundamentalmente teníamos corrupción, ¿no? Los comités de vigilancia siempre fueron cooptados, y eran mecanismos de cooptación además hacia las propias comunidades, era un mecanismo de poder.